Hola, hola, buenas noches, un gusto saludarles. Qué bonito que hayan podido sacar el tiempo para que todos aprendamos y conozcamos más acerca de este tema tan interesante que a veces lo padecemos o incluso algún familiar, algún conocido, alguien de la familia muy cercano y pues la idea es poderle ayudar. Entonces sean todos y todas bienvenidos para presentarnos un poquito. Bueno, mi nombre es Marlene Marín para servirles. Y aquí está mi compañera Adri, por ahí anda Adri, salude. Hola, hola, mucho gusto. Mi nombre es Adri, Adriana Vega. Yo soy igual las entrenadoras de Trifid y aquí por acá voy a estar acompañándolas también. Exactamente, bueno, nosotras somos TriFit y damos entrenamiento virtual, ¿verdad? Entonces, algunas las conocemos, a otros no, pero entonces nosotros tenemos un programa donde enviamos entrenamiento 6 veces a la semana para que las personas desde casa puedan entrenar, puedan mejorar su salud, ¿verdad? Y una de las partes importantes que nos interesa en TriFit es trabajar de una manera integral. Entonces, por eso cada mes tenemos a un invitado o una invitada que para tratar de diferentes temas. En este caso, esta noche tenemos a la doctora Alejandra Barca Rojas para comentarles un poquito de Alejandra. Ella es nutricionista, egresada de la Universidad de Costa Rica desde el 2016, con experiencia en síndrome de intestino irritable, que es el tema que vamos a tratar hoy, intolerancias alimentarias, que es un tema que ahorita, ¿verdad? Se ha puesto lamentablemente, Alejandra, ¿verdad? Muy de moda, por llamarlo de alguna manera, vegetarianismo, enfermedades crónicas, personas activas y deportistas. La doctora Abarca atiende en Guadalupe, en el centro en Casa Digo y en la clínica San Francis en Barrial de Heredia. Si ustedes la quieren contactar, ¿verdad? O si tienen alguna consulta adicional y quieren hablarlo ya personalmente con la doctora, el teléfono es el 8342-3088. Ahorita a lo largo de la charla, nosotros lo vamos a estar colocando en el chat para comentarles un poquito cómo va a ser la dinámica. Bueno, la doctora ya ahorita la vamos a ver, nos va a hablar sobre el tema. Si ustedes tienen alguna consulta, pueden hacerlo por 3 canales. Uno ahí nos levantan la manita, entonces en algún momento les vamos a dar la palabra con mucho gusto. La otra opción es, lo pueden ahí escribir en el chat, ¿verdad? Por este chat de Zoom, con mucho gusto también. O la otra es, me pueden mandar un WhatsApp al 8980-7321 y con mucho gusto yo leo la pregunta para que la doctora la pueda contestar. Así que, doctora Alejandra, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos, de verdad me encanta ver la participación en este tema, que en algún momento fue un tema relegado a algo meramente mental, ¿verdad? Muchas personas decían, ay, es que el estrés o ay, es que se lo está inventando. Puso levantar la mano, Y ¿para ya qué? ver que habemos la cantidad de personas que estamos hoy en día con este interés, sinceramente me conmueve, me alienta a que de verdad se está haciendo un cambio. Yo quiero agradecerle a las chicas de TreeFit este proyecto tan bonito y darme este espacio, ¿verdad? Compartirme un espacio con todas las chicas que se ponen la camiseta, ¿verdad? Por ese entrenamiento diario. De verdad que es un proyecto bellísimo y muchísimas gracias por el espacio. Bueno, vamos a ir hablando de esto y a pesar de que no quiero abrumarlos con conceptos muy técnicos, sí es importante que por lo menos lo veamos en generalidad. Sé que hay algunos profesionales en salud que se pueden estar conectando en este momento. Así que si posteriormente quieren ahondar en algún otro término que quizás no lo vimos aquí, porque quisiera que esto fuera realmente para todos y todas, me pueden contactar. Como dijo Marlon, ya después vamos a dar ahí los contactos y podemos sentarnos y hablarlo a profundidad. Bueno, ¿cuántos aquí se sienten identificados con estos comentarios? Ya no sé qué comer, es que todo me hace daño. Si respiraba o me movía, me dolía demasiado. Fui a emergencias y todo salió bien, solo un ultrasonido con mucho aire. Los doctores me dicen que es por nervios, es por estrés. No he podido dar del cuerpo en una semana, me siento muy hinchada.
Yo sé que muchas de ustedes se sienten totalmente en los pies de esta persona, ¿verdad? O de esta mujer, y ya vamos a explicar por qué es que se da predominantemente en mujeres cuando digo estos comentarios. Vamos a ver en general qué es el síndrome de intestino irritable. Es un trastorno funcional. ¿Qué quiere decir funcional? Porque aquí entonces ya nos empiezan como a enredar con esos tecnicismos. Bueno, realmente no se encuentra una causa orgánica como una lesión, como una obstrucción que pueda generarlo. Y de aquí que vamos de un doctor a otro sin encontrar algo en específico, porque es precisamente una enfermedad funcional. Vamos a ver que tiene muchísimo que ver en esa conexión nerviosa del cerebro con el intestino. Ya lo vamos a ver más adelante, pero es precisamente por eso que no aparece una lesión como tal. Además, estamos hablando que por el momento y por los avances que tenemos, es un trastorno crónico también. Por tanto, podemos mejorar muchísimo la calidad de vida, pero no lo vamos en este momento a, quisiéramos, ¿verdad? Pero no lo vamos a retirar del todo, ¿verdad? Y ya ahorita vamos a ver por qué, porque realmente son muchas aristas. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza un síndrome de intestino irritable? ¿Cómo sé que tengo un síndrome de intestino irritable? Tengo un dolor abdominal, es algo que siempre tiene que estar presente, ya vamos a ver con la frecuencia, pero también relacionado con cambios en los hábitos intestinales. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, yo puedo decir, bueno, es que yo antes iba al baño todas las mañanas. O la verdad es que yo iba 2 veces al día al baño. No, y es que ahora pasa toda una semana. No, es que ahora cuando me dan ganas yo tengo que salir corriendo y perfectamente me puede pasar 4 veces al día. Definitivamente ahí hubo un cambio en esa frecuencia intestinal. No solo lo vamos a ver con la frecuencia, sino también con la forma. ¿Por qué? Porque posiblemente antes todo era muy diferente y ahora o tenemos estreñimiento o tenemos diarrea. Ya vamos a identificar un poquito mejor porque sé que a veces nos cuesta incluso identificar cuando nosotros mismos presentamos una de estas dos características. Además, está asociado con una distensión abdominal, que es lo que normalmente ustedes me comentan como que se hincha el estómago, y exceso de gases. Bueno, así nomás les estoy mostrando las heces, pero es que nosotras tenemos realmente que reconocerlos. Y voy a hablarles de esta escala, que con esta escala lo que se nos ayuda a es reconocer si tenemos diarrea o estreñimiento. Cuando nuestras heces son tipo 1, son heces que tienen formas muy pequeñas, ya sean de bolitas o de tiritas, y yo puedo pasar realmente hasta 3 días sin hacerlo, perfectamente, me cuesta hacer esas heces. Esas heces son características de un estreñimiento. Las heces tipo 2 se puede ver claramente dónde están las formas, pero ahí eventualmente se unieron. Las heces tipo 3 ya están todas unidas, pero sí que se ve como muchas texturas en la misma S y ya se puede ver una frecuencia un poquito más corta de aparición en esta S. Ya puede darse una vez o 2 veces al día. La S tipo 4, y me disculpo, ¿verdad? Porque muchos de aquí seguramente, yo espero que no estén comiendo, Dios mío, se ve más como un salchichón o una salchicha, perdón, en el hecho de que es toda unida y no tiene ningunos canalitos. Tenemos que hablar de eso porque hay que identificarlos. Bueno, y realmente la tipo 4 tiene una frecuencia más usual. Se puede hacer 2 veces, incluso 3 veces al día y no cuesta hacerla. La tipo 5 es la que a ustedes les genera más confusión en consulta, porque tienden a creer que es la misma que tipo 1 y realmente son muy diferentes. Es una S que aunque sea pequeña, puede aparecer hasta 4 o 5 veces al día. Y es más pastosa, perdón, de una vez me disculpo. La tipo 6 es una S que no tiene ya realmente como
ninguna forma. Ahí se ve como atol, perdón. Y la tipo 7 ya es una S que yo voy al baño y parece que estoy orinando. ¿Por qué es muy importante que tengamos en cuenta esto? Además de la risa que nos acaba de dar. Porque necesitamos realmente saber si tenemos estreñimiento o diarrea y cuál es el tipo de ese que nos hablaría de un tránsito intestinal adecuado, la tipo 4. Si tenemos tipo 1, 2 y 3, estaríamos presentando estreñimiento y la tipo 5, 6 y 7, diarrea. Por eso es muy importante que lo tengamos claro. Y además todos se rieron un ratito. Bueno, vamos a ver. Ya lo vimos desde la parte clínica, cómo nos describen a nosotros los médicos, porque yo también soy paciente de síndrome de intestino irritable. Pero ¿qué es lo que pasa? Llevémoslo de la medicina a algo humano. Todos estos síntomas son debilitantes totalmente para las personas que lo padecen. Van a empobrecer muchísimo la calidad de vida de las personas. Las personas se sienten limitadas, no saben cómo llevar a cabo sus actividades diarias, si van a poder compartir su comida con la familia, con los compañeros de trabajo. Es a veces sentir hambre y saber que no se puede comprar nada alrededor porque muchas de las cosas les puede causar daño. Y de verdad que este estrés por no saber qué hacer para sentirse mejor genera un círculo de ansiedad. Ale, perdón ahí que te interrumpo un momentito. De esos tipos de S que vos acabas de explicar, entonces digamos, ¿cuál es la que se considera que es la normal? La normal sería la tipo 4. Okay, Todavía entonces, la tipo 3 pasaría. Ok, 3 y 4, digamos. 3 y Ya 4. si una persona dice, ok, yo me identifico con la tipo 1, tipo 2, tipo 5, 6 o 7, entonces esas son las que no están bien, digamos. Digamos que una persona que tenga otra que no sea 3 y 4, si es una eventualidad, uno diría, se comió algo que definitivamente no tolera, o sí que le hace falta tomar agua y más fibra. Ok. Ya estamos hablando de algo que se presenta de manera crónica, o sea, que cambió, que yo podría decir, hubo una Alejandra del año pasado y hay una Alejandra de ahora, sí, es diferente. Ok, gracias. Con gusto. Ok. Vamos a ver que se puede clasificar los tipos de síndrome de intestino irritable, no son iguales. Entonces, dependiendo del tipo, así también va a ser el tratamiento. Vamos a ver que hay unos con predominio de estreñimiento, otros con predominio de diarrea y otros mixtos, que pasan inmediatamente de un cuadro de diarrea a otro de estreñimiento. Ahora, ¿cómo a nivel clínico, cómo a nivel de medicina, ya sea medicina general o gastroenterología, cómo se sabe que una persona o cómo se le diagnostica a una persona síndrome de intestino irritable? Bueno, hoy en día contamos con los criterios diagnósticos de Roma 4, en los que dicen que para que una persona sea clasificada como aquella que tiene síndrome de intestino irritable, tiene que por lo menos una vez por semana en los últimos 3 meses haber presentado un dolor abdominal que esté asociado a 2 o 3 de las cosas que voy a poner aquí en pantalla, que sería un alivio o dolor relacionado a la defecación. ¿Qué quiere decir esto? Voy al baño, me siento mejor. O voy al baño y me duele muchísimo. También lo que sería la frecuencia, que es lo que yo les estaba hablando. Una persona que todas las mañanas iba al baño y que de repente ahora pasa una semana sin ir. O que va hasta 4 veces al día. O un cambio en esas apariencia de las heces. ¿Qué es lo que yo les comentaba? Cambia inmediatamente de estar en una defecación tipo 4 a un estreñimiento. Y eso cambió. Entonces, otra vez recordémoslo,
sería una vez por semana tener un dolor abdominal en los últimos 3 meses que por lo menos se asocien con un dolor que cambia con la defecación, un cambio en la frecuencia y en la forma de las mismas. Realmente es un médico el que nos tiene que diagnosticar, ¿verdad? Con el síndrome de intestino irritable. Ahora, si hablamos de estadística, realmente del 10 al 15% de la población padece de síndrome de intestino irritable. Estamos hablando que 1 de cada 5 personas padece de síndrome de intestino irritable, donde es predominantemente en mujeres. Y ya vamos a hablar un poquito de este tema, para que los chicos aquí presentes no se me sientan que los estoy dejando al lado, ni mucho menos. Ya vamos a hablar el porqué de este tema. Vamos a ver que el síndrome de intestino irritable es la primera causa de consulta en medicina general y también de gastroenterología a nivel mundial. Bueno, y el tema, ¿por qué es más prevalente en mujeres? Realmente existe en la actualidad una gran investigación en Europa que está determinando aquellas relaciones que tiene el síndrome con el género femenino. Sin embargo, en este momento están las presentes hipótesis. El tránsito intestinal en las mujeres es diferente que en los hombres. El procesamiento del dolor en el sistema nervioso central de las mujeres es distinto también. Existe un efecto intestinal con presencia de estrógenos y progesterona. Ya nosotros lo hemos visto, o nosotras lo hemos visto en el síndrome premenstrual. ¿A cuántas se nos afloja el estómago, por así decirlo, antes de que tengamos la regla? Y ya vemos definitivamente que esto sí tiene una asociación con toda la función intestinal. Y por último, vamos a hablar del género, que no es menos importante. Vamos a ver que de este 10 o de este 15% que yo les estaba hablando a ustedes de la población que tiene síndrome de intestino irritable, si lo vemos entre hombres y mujeres, estaríamos hablando de un 13% de la población total que corresponde a mujeres y un 8% a hombres. ¿Qué es este asunto del género? Que yo creo que tiene personas que les gusta o no el concepto, pero bueno, hablemoslo así en la parte simplemente científica. Vemos que el género son todas aquellas características, roles, actitudes y valores que se consideran correctos tanto para el hombre como para la mujer en la sociedad. Lo que sucede es que hay estereotipos de género que no se nos enseñan verbalmente, que se aprenden con ver a otras mujeres a lo largo de la vida, o hombres viendo a otros hombres. Y precisamente estos estereotipos de género son los que van a perpetuar muchas cosas en la psique de las mujeres y en la psique de los hombres. Vamos a ver que en las mujeres se les asocia con las que son emocionales, las que son irracionales, las que son sumisas, las que tienen que estar siempre en una preocupación por su apariencia física, las que tienen mayor preocupación por la salud, las que cuidan de sí mismas y de los demás, y las que son maternales. Ojo que no estoy diciendo con esto que algo sea bueno o que algo sea malo, para nada. Solo estoy describiendo en materia de sociedad cómo se nos define y se nos define de manera colectiva, que es algo que realmente a nadie le llegaron y le explicaron. Ya nosotras, con ver muchas cosas de nuestras madres, de nuestras abuelas, pues lo vamos interiorizando. Ahora, de estas características femeninas, entonces van a salir nuestros roles. Nuestros roles son sobre todo más de la casa, de las tareas domésticas, de estar recordándoles a todos lo que tienen que hacer, porque si no a todos se les olvida, del cuidado de los demás. Siempre existe también una dependencia emocional o económica, en muchos casos, de ser complaciente en varias esferas
y ser Voy siempre a ponerle atractiva. el Ok, dispositivo. se ha visto realmente que estos roles de género van a generar un impacto emocional en la mujer que puede generar ansiedad y depresión. Porque claro, si ustedes lo ven aquí, es una persona que tiene que tener o tiene que hacer múltiples tareas. Su casa tiene que estar impecable, pero tiene que ser una profesional impecable también. No es en ningún momento un papel principal y eso también la hace sentir secundaria, cosa que también puede generar una baja autoestima y una inseguridad. Todo ese enfoque por verse bien, atractivamente, va a generar también trastornos de alimentación y un empobrecimiento. Entonces, veamos cómo el no darnos cuenta realmente de estos roles o estos estereotipos pueden generar un ambiente propicio, y ya lo vamos a ver, para que se den este tipo de síndromes. Haciendo ahí como la cláusula, ¿verdad? Y como la nota de que tenemos chicos acá. ¿Qué me ha pasado con los hombres con síndrome de intestino irritable? Pues también ellos están impactados por los roles de género, por tener que ser los que protegen, los que no sienten, los que no lloran, los que tienen que verse grandes, voluminosos, fuertes. Y todo eso realmente va a impactar a la persona de manera emocional, y otra vez dejar ese espacio o esa cama o esa base para este tipo de síndromes. Ok, vamos a ver, ahora que ya desglosamos como esta parte de género, que es un poquito más psicosocial, las causas. ¿Qué genera que una persona o que una mujer tenga síndrome de intestino irritable? ¿Cuáles son sus causas? Bueno, antes de entrar al tema de qué es lo que lo genera, hay definitivamente que esclarecer esta gran relación que tiene el cerebro con el intestino. Sé que muchos aquí han escuchado que el intestino es el segundo cerebro. A veces yo creo que es hasta el primero, y ya van a ver por qué. Bueno, resulta ser que el intestino se conecta con el cerebro por medio de ese sistema nervioso intestinal que se llama entérico y de un nervio que se llama vago. Asimismo, todo el intestino va a estar recubierto de un montón de bacterias y un montón de microorganismos que le van a facultar al intestino poder absorber correctamente los nutrientes, defenderse de cualquier sustancia tóxica, y en general estas bacterias, a pesar de que no son nuestro cuerpo, son fundamentales para nuestra salud y las vamos a llamar como microbiota. Así las vamos a llamar, todos aquellos microorganismos que viven dentro de nuestro intestino, que permiten que tengamos una salud. Se sabe hoy en día que aquellas personas con diabetes, que aquellas personas con obesidad o aquellas personas con algún problema mental específico como Alzheimer, tiene una microbiota específica. Entonces sí que existe una relación en el tipo y la cantidad de microorganismos que se tienen en el intestino con la aparición de estos problemas. Vamos a ver entonces que estos microorganismos se hablan con el cerebro, por así decirlo, y el cerebro también habla con estos microorganismos de manera bidireccional. Vamos a verlo así. Si estos microorganismos producen ciertas moléculas, van entonces a interferir con ese sistema nervioso, mandándole una señal al cerebro. Asimismo, el cerebro puede también cambiar el flujo sanguíneo, cambiar la producción de hormonas y cambiar también la respuesta inmunológica, que termina impactando a la microbiota y cambiándola. Entonces ya ustedes pueden ver cómo realmente hay una conexión entre el cerebro, el intestino y la microbiota. No sé si por acá hay alguna pregunta, porque estos temas son así como medios profundos.
Estamos bien, sin preguntas todavía. Hay preguntas relacionadas, pero me imagino que es lo que vas a decir más adelante. Por ejemplo, nos hicieron ahí una observación de que cada vez que va al baño, ¿verdad? Tiene que hacer una fuerza importante y obviamente eso causa dolor. Y Clausa, varias personas cuando al inicio hiciste la consulta, ¿verdad? Se identificaban con lo que estabas comentando, tanto en el caso de hombres como mujeres. mujeres. Ujú. Bueno, definitivamente ese aspecto de tener que hacer tanta fuerza es una característica del estreñimiento, ¿verdad? Sí que es cierto que necesitamos un movimiento específico a la hora de defecar, pero cuando ya es aquel esfuerzo que me va a generar problemas, eso se clasifica como estreñimiento. Ok, vamos a ver entonces que va a haber muchas causas que van a impactar entonces a esos microorganismos y que van a hacer esa base para que se pueda generar un síndrome de intestino irritable. Se sabe que cuando la persona es sedentaria, cambia mucho el tipo de microorganismos que hay en el intestino. También cuando hay ansiedad y depresión, es una causa importante realmente de un síndrome de intestino irritable. Vamos a ver que el abuso de antibióticos que puede matar todos estos microorganismos que hemos estado mencionando o incluso los mismos desinflamatorios pueden cambiar estos microorganismos. A veces nosotras en estos momentos menstruales abusamos mucho de los desinflamatorios para poder seguir dando clases, para poder seguir dando consulta, para seguir haciendo todas las actividades de la casa y definitivamente eso nos hace un cambio en esa microbiota. Vamos a ver que el estrés crónico hace que el cuerpo, el cerebro sobre todo, produzca ciertas hormonas que van a terminar alterando esa microbiota. Enfermedades infecciosas como lo son las estomacales, ¿verdad? Pero también el virus del COVID son enfermedades que van a cambiar totalmente esa población de microorganismos. Vamos a ver que alimentaciones ultraprocesadas, alimentaciones donde no hay fibra, donde todos los micronutrientes son totalmente suplementados y no tienen la misma absorción, son alimentaciones que pueden cambiar totalmente la microbiota. En enfermedades crónicas, como yo les mencionaba, hay un cambio de la microbiota y cuando hay ejercicios de alta intensidad en personas que no llevan una planificación, ¿verdad? Yo diría ascendente, progresiva, sí se ve que el estrés del cuerpo es tan fuerte que esta microbiota podría cambiar. Ojo que no estoy diciendo que si una persona ya está súper acostumbrada o desde antes de padecer este síndrome, ya tiene, por ejemplo, costumbre de alzar pesas, que es un ejercicio de alta intensidad, no quiere decir que ahora no lo vaya a hacer, no, sí lo puede hacer porque es una persona que ya tenía el hábito. Pero ¿qué pasa? A veces tenemos periodos muy largos de sedentarismo y nos vamos al CrossFit y nos vamos fuertemente a alguna actividad física. Esto definitivamente sí genera mucho estrés dentro del cuerpo. ¿Cómo Dale, vamos una hasta aquí? consulta, Uh-huh. una consulta. Ahí dentro de las causas nos están haciendo, precisamente lo que estás hablando, nos hacen una consulta. Dice, en el caso de los niños, cuando padecen de estreñimiento crónico, son las mismas causas. Uno pensaría que por ser niños aún no están conscientes de los roles, ¿verdad? O de su estrés, o su estrés es diferente al de los adultos. Entonces, la pregunta es, en el caso de los niños, ¿son las mismas causas o hay algo que cambie? Bueno, que dice que me preguntan esto, sí, realmente es importante como detenerse a analizar. Estas causas que estamos viendo acá han sido muy estudiadas en adultos, ¿verdad? Cuando hablamos de estreñimiento en los niños, vamos a encontrar diferentes causas. Realmente desde la nutrición, ¿verdad? Desde el ejercicio de la nutrición, les podría hablar mucho en los niños de las alimentaciones ultraprocesadas, porque muchos se ponen muy piquis
que no quieren el brócoli, que no quieren la carne, que no quieren esto, que no quieren el otro, y entonces su alimentación es muy limitada y no hay suficiente agua y no hay suficiente fibra, ¿verdad? Pero definitivamente con todos estos los roles, a pesar de que es algo que aprendemos desde muy chiquititos de manera inconsciente, no es todavía algo que se vea tan fuertemente en niños, digamos que impacte a este nivel de generarnos una ansiedad o una depresión. Entonces en niños sí es importante que lo veamos así. Es como un punto y aparte, ¿verdad? Ahí sí necesitamos hacer como un análisis del estreñimiento en niños, que podría ser otra charla, ¿verdad? No digo que no se podría rescatar cosas de la misma, pero recuerden que estamos hablando de síndrome de intestino irritable en adultos. Bueno, entonces, ¿cómo termina siendo las características de una persona con síndrome de intestino irritable? Bueno, vamos a encontrar bajos niveles de serotonina. ¿Qué es la serotonina? Es esta hormona de la felicidad. Pues sí, el 95% de esta hormona está en el tracto gastrointestinal. Y sí se ha visto que en aquellas personas que padecen de este síndrome se encuentran unas concentraciones muy bajas. Y al estar en concentraciones bajas, no hay una buena regulación ni del movimiento intestinal, ni de la sensibilidad intestinal, y nos va a afectar directamente porque son parte de las funciones de esta hormona, lo que serían nuestros ciclos de sueño. Hay muchas personas que padecen de insomnio y además de síndrome de intestino irritable, nuestros estados de ánimo, porque como yo les comentaba a ustedes, la serotonina es la hormona de la felicidad y aquí la vamos a encontrar en pequeñas cantidades, así como también nuestra concentración, ¿verdad? Toda esta parte de cognición no va a ser la misma. Otra característica que vamos a encontrar de la persona con síndrome de intestino irritable es un sobrecrecimiento bacteriano. Ahí me dicen si los estoy bombardeando con demasiados términos. Pero bueno, resulta ser que como nuestro intestino no se va a mover de una manera regular o como debería de moverse, muchas de las bacterias que están en el colon y que solo deberían estar en el colon, se van a trasladar a nuestro intestino delgado, que es donde más se absorben los nutrientes. Esto va a hacer que no podamos aprovechar la totalidad de los nutrientes y que sean más bien las bacterias las que vayan a consumir los nutrientes, generando como desecho gas. Así que vamos a encontrar mucha hinchazón y mucho dolor, porque todo ese gas y con todas las terminaciones nerviosas que hay en el intestino nos van a generar dolor, así como muchas flatulencias. Ok. Otra característica es que vamos a encontrar disbiosis, que es ese otro término. Perdón por bombardearlos tanto. Bueno, disbiosis realmente es cuando el equilibrio que tenía que tener esos microorganismos en el intestino están alterados. No está ni la cantidad ni el tipo de bacterias que deberían estar. ¿Y qué pasa cuando tengo una disbiosis? Bueno, las células del intestino, que se llaman enterocitos y que están en forma, como ustedes pueden ver ahí en pantalla, que parecen como un cepillito, ya no van a tener esa estructura, sino que esa estructura va a estar deforme, lo que va a limitar la absorción y va a hacer que esas uniones en esta estructura se separen tanto que permitan que sustancias tóxicas o que no deberían estar entren en contacto con nuestro cuerpo, nuestro torrente sanguíneo, nuestro sistema nervioso y nuestro sistema inmunológico. Entonces, vamos a ver que cuando hay disbiosis, vamos a tener este problema de permeabilidad intestinal, ¿verdad? Donde el intestino no tiene la barrera que debería tener. ¿Cómo vamos ahí?
Aquí tenemos dos consultas de eso que estabas conversando. Bueno, hay una fue algo que dijiste hace rato, dice, disculpa, no entendí bien sobre lo que dijo del ejercicio de pesas y CrossFit. El hecho de hacerlo causa estrés al intestino. A mí se me inflama, pero al correr. Y tenemos otra consulta que dice, ¿qué pasa, doctora, si todo lo que como me inflama? Produce flatulencias y produce flatulencias. ¿Tiene que ver con irritación en el intestino también? Ok, perfecto, chicos. Muchas gracias por todas esas preguntas que de verdad lo hacen muy enriquecedor. Bueno, ya lo dijiste, correr en tu caso particular, porque todo esto recuerden que siempre hay que individualizarlo, siempre, siempre, siempre. Pero correr en tu caso particular genera una actividad de alto impacto. Y eso hace que el organismo se estrese y pueda ser una de las causas o detonantes, porque así le llamamos detonantes, a lo que es el dolor abdominal o cualquier otro síntoma del síndrome de intestino irritable. En tu caso, entonces, eso es muy bueno porque es muy importante conocerse. Para algunas, el levantamiento de pesas, como ya están muy acostumbradas, no va a generar estrés a ese nivel, ¿verdad? A ese nivel intestinal. Pero tal vez en otras sí. O por el contrario, otra actividad como es correr. Entonces, esto sí que va a depender mucho, chicas, de cómo venía realmente el entrenamiento, cómo venía. Y si yo llego al entrenamiento que yo quiero de manera progresiva y no lo hago así como les estaba explicando, de un día para otro, ¿verdad? Tuve 3 meses de no hacer actividad física y voy y hago una actividad demasiado fuerte. Ahora, qué importante esta otra pregunta que me hacías. Todo me cae mal. Definitivamente esa es una de las primeras cosas que nos ayuda a nosotros a identificar, no, es que puede haber un síndrome de intestino irritable. Siempre es muy importante, como te mencionaba, que vayas a un chequeo general para que te puedan hacer una clasificación, ¿verdad? Pero definitivamente es una de las primeras preocupaciones que tenemos y claro que lo vamos a ver en este momento, más adelante cuando entremos en detalle en la parte nutricional. Ok, aquí hay dos consultas más. Nos dicen, aparte del síndrome de intestino irritable, mi colon hace rotación parcial. ¿A qué se puede deber esto? Y luego también nos hacen la consulta que si de vez en cuando es bueno utilizar supositorios para no hacer tanta fuerza al defecar. Ok, bueno, definitivamente cuando decías esto de la rotación parcial, estamos hablando de ese movimiento intestinal que está totalmente alterado, que es algo que se ve característico en las personas con síndrome de intestino irritable y que pueden generar, como yo te comentaba, este crecimiento inadecuado de bacterias en una parte del intestino que no debería de estar. Vamos a ver más adelante todos los tratamientos, ¿verdad? Que hay, porque definitivamente ese movimiento incompleto o inadecuado es parte de las características del síndrome de intestino irritable. Ahora, en cuanto a la parte de los supositorios, tengo entendido que ya a nivel médico, y ahorita lo vamos a ver, existen vamos a ver cómo lo explico, como se llaman algoritmos, esa es como la palabra, pero es un paso a paso, ¿verdad? De qué hacer cuando ya clasifico el tipo de síndrome de intestino irritable. Me imagino que estamos hablando en este caso de un síndrome de intestino irritable con estreñimiento. Entonces los médicos van a ir probando diferentes medicamentos para no ser tan invasivos. En algún punto podrían probar con lo que son los supositorios, pero sí es muy importante que como esta es una parte que no corresponde a la parte nutricional propiamente, siempre se haga la consulta al médico para saber si estoy utilizando el medicamento de primera, ¿verdad? De primera instancia correspondiente que yo debería hacer. Pero sí que se utilizan
los supositorios cuando hay cuadros grandes de estreñimiento. Ok. Ahora, parte de las características de las personas con este síndrome es que también presentan otras enfermedades y a eso le llamamos comorbilidades. Cuando una persona con una enfermedad además suele presentar otra. Y es que estos tres que ustedes están viendo en pantalla, la fibromialgia, la depresión y la fatiga crónica, son enfermedades que suelen acompañar al síndrome de intestino irritable. Ojo que no estoy diciendo que todos los que tengan síndrome tienen que tenerlas, pero suele haber realmente una asociación. Vamos a ver que en este momento hay una gran investigación que está constituida por 19 instituciones europeas y estadounidenses que lo que buscan como objetivo es poder comprender mejor el síndrome de intestino irritable, comprender el paso a paso de por qué se hace, de por qué también aparecen estas otras enfermedades y ver también su relación con lo que es el género. Si ustedes pueden seguirla, definitivamente es una investigación que necesita todo nuestro apoyo porque, como ustedes vieron, esto es algo que impacta mucho a los servicios de salud y que impacta mucho a nuestra calidad de vida. Ustedes pueden encontrarlos a ellos como discovery.eu, ¿verdad? En Google. Y se espera que en el 2025 ya ellos concluyan con todos sus objetivos. Y de verdad que es muy importante seguirlos y ellos están precisamente investigando todas estas relaciones. Bueno, vamos a la parte que todos estaban preguntándome, el tratamiento. Bueno, ya nos quedó claro qué es el síndrome, ya nos quedó claro las características de las personas que tenemos un síndrome de intestino irritable. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Porque realmente esto es lo que nos importa. ¿Qué podemos hacer? Porque no nos queremos sentir así. Bueno, algo muy importante, chicos, es que el tratamiento tiene que ser integral. Definitivamente eso que hicimos de que va a haber un médico de esto y un médico del otro, tiene sus bemoles, como en el caso del síndrome de intestino irritable. Nosotros somos un todo, no nos podemos dividir. Y si vamos a tener un tratamiento, tiene que ser viendo todas las aristas importantes. Por ejemplo, en nutrición, ya vamos a ahondar más, vamos a ver que hay alimentaciones específicas que podemos seguir para mejorar nuestros síntomas. Pero en la parte médica, como yo les estaba explicando, se utilizan desde antibióticos no absorbibles como la rifaximina, muchos antidepresivos, se utilizan antiespasmódicos como la buscapina, que ya muchos conocen. Cuando hay cuadros que se asocian con dolores, incluso la gabapentina, ¿verdad? Que es algo que se utiliza mucho en fibromialgia. Así sucesivamente. Aquí tenemos que entender que es un médico el que se tiene que encargar de ponernos esta parte de medicamentos y que los medicamentos realmente lo que buscan es un apoyo para poder contener todos los síntomas mientras nosotros o nosotras hacemos este proceso de autoconocimiento y ya entendemos qué es lo que sí hay que comer y qué es lo que no hay que comer y qué es lo que nuestro cuerpo nos pide de ejercicio, ¿verdad? Entonces, mientras tanto, vamos a tener todo este apoyo médico. Vamos a ver que en cuanto a la terapia física o la parte física, tenemos todo lo que es el entrenamiento de relajación muscular progresivo. Es algo excelente para lo que es síndrome de intestino irritable. Tenemos todo lo que es biofeedback y siempre mantenerse activas. Como les decía, ojalá con una actividad moderada, ¿verdad? No de tan alto impacto, ¿verdad? Sin embargo, si la persona ya estaba acostumbrada, claro que sí. Yo tengo la dicha de trabajar con deportistas que son corredores y han podido llevar
todos los entrenamientos que son súper fuertes de la mano, sin ningún problema. Vamos a encontrar que está también la parte psicológica y es súper importante. La terapia cognitivo-conductual es una realmente de las terapias que tiene que acompañar a aquella persona con síndrome de intestino irritable, porque entonces todas aquellas cosas que nos detonan estrés, ansiedad, las podemos ir identificando y transformando en una terapia cognitivo-conductual. Así que no nos sintamos a ver como que, ay, pues es que me dijo que yo estaba mal, que tenía que ir al psicólogo. No, 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 para nada. Realmente la psicología es una hermosa ciencia de la cual todos podemos echar mano y que a todos nos puede ayudar muchísimo. Ok, ¿cuáles son los exámenes que normalmente recomiendan? Y ojo que recomiendan, no es que todos vayamos a hacerlo, siempre con lo que es una guía médica. A nivel microbiológico, estamos hablando que los niveles de vitamina D, de una vez hago el paréntesis, se ha visto bastante la deficiencia en costarricenses y aún más en personas con síndrome de intestino irritable, ya que la vitamina D se absorbe en el intestino. Vamos a ver que muchas veces una persona con síndrome de intestino irritable también va a tener intolerancia a la carne, al huevo, a algunos otros alimentos que van a comprometer el aporte de vitamina B12. Así que es importante en algunos casos realizarlo, así como el examen de hemograma completo que me va a hablar del hierro y me va a hablar de si tengo presencia o no de anemia. Aquí me gusta, ¿cómo vamos en preguntas por acá? Bueno, aquí hay varias consultas también. No sé si quieres continuar o las leo de una vez. Si quieres, las vamos leyendo. Ok, perfecto. Bueno, nos consultan. Yo tengo la particularidad de que hay varias cosas que me dan diarrea sin ingerirlas. Eso es parte del padecimiento del intestino irritable. Esa es una consulta. Luego tenemos otra que dice, de momento estoy con probióticos en ayunas y gel de Solugastric antes de comidas. Por la noche media lorazepam. Estoy con nutricionista y en gimnasio haciendo ejercicios de máquinas y un poquito de pesas. También una vez por semana hago no entendí la palabra, Creo que es hidroquinesis. hidroquinesia. Ajá. Bueno, aquí más bien ella nos está comentando, ¿verdad? Todo lo que Qué está lindo. haciendo ahorita, los probióticos, el gel antes de las comidas, está con medicamento, ya está con nutricionista, está entrenando, ¿verdad? Aquí la que queda pendiente es que hay personas que más bien le dan lo contrario, ¿verdad? Que ciertos alimentos les dan diarrea. Diarrea. Bueno, aquí tenemos un claro ejemplo de una persona que realmente está integrando todo y le está yendo excelente y me alegro muchísimo, ¿verdad? Que ya esto también otras personas lo puedan ver, que es un equilibrio con todos nuestros aspectos. Ya vamos a hablar de aquellos alimentos que les puedes estar generando diarrea, que ustedes me comentaban por acá, que está un poquito más adelante en la parte de nutrición. Bueno, sí es importante que les diga algo. Hay una clara diferencia entre un alimento que me da alergia a un alimento que me da intolerancia. Los síntomas se ven totalmente diferentes. Un alimento que me da intolerancia, me da hinchazón, me da estreñimiento, me da diarrea, ya ustedes lo acaban de decir. Y un alimento que me da alergia, me puede dar otro tipo de síntomas. Hay algunos que se les cierra incluso las vías respiratorias, que les da ese rash, ¿verdad? En la piel, ese salpullido, ese rojo. Y en este momento, la prueba que sí tiene aval de lo que son los alergólogos son las pruebas de inmunoglobulinas cutáneas. ¿Por qué se los digo? Bueno, porque aquí a consulta han llegado muchas preguntas de que, ¿y si me hago este examen,
que en sangre me dice las intolerancias y que tal vez son las inmunoglobulinas G o otras inmunoglobulinas. O es que salió alguna prueba de que si con cabellos me pueden decir cuáles son las intolerancias. Ojo, no es mi materia, pero lo que sí les puedo decir es que lo que tiene aval en este momento de lo que es alergología y fundamento estadístico serían estas otras pruebas que se hacen en piel directamente, dejando la prueba de aliento de hidrógeno como la única prueba que se hace actualmente y que sí se encuentra en Costa Rica, que tiene relación directa con intolerancias alimentarias. Ya vamos a hablar más de ella. Pero esta para no incurrir tampoco en gastos innecesarios. Vamos a ver que dependiendo del cuadro y con la finalidad de descartar cosas como lo que es alergia al gluten, ¿verdad? La celiaquía, un médico podría o no recomendar la gastroscopía, la colonoscopía, las biopsias y los ultrasonidos. Vamos entonces a la parte nutricional, que yo creo que todos queríamos más esta parte. Bueno, ya vimos el síndrome y ya vimos que definitivamente no es solo con la parte nutricional que vamos a ver mejorías, porque tenemos que hacerlo de manera integral. Ahora, desde la parte nutricional se pueden hacer muchos protocolos. Por ejemplo, lo que es implementar la alimentación o la dieta blanda, la alimentación baja en FODMAPs, que ya vamos a hablar de ese término, y podemos utilizar cierta suplementación con el síndrome de intestino irritable. ¿Qué es la dieta blanda? Bueno, la dieta blanda, según el Manual Técnico de Nomenclatura Dietética de la Caja Costarricense del Seguro Social, es una dieta totalmente completa, pero de fácil digestión y libre de irritantes. No contiene ni pimienta, ni condimentos artificiales, ni algunos alimentos crudos, tampoco frituras, alimentos altos en grasa, tampoco alimentos altos en azúcares simples y alimentos que están asociados con la mayor producción de flatulencias, ¿ok? La dieta blanda es algo que se hace por un periodo cortito. Se puede hacer por 2 semanas o se puede hacer por un mes y yo en lo personal lo aplico a diferencia de otras colegas en cuadros donde hay mucha diarrea porque ese intestino está muy inflamado. Entonces me gusta iniciar con esta dieta blanda que lo que le ayuda al intestino es a darle alimentos de fácil absorción. Sumado a eso, muy importante explicarles algunos conceptos que voy a utilizar adelante, que es el término de carbohidrato y el término de prebiótico. El carbohidrato es un nutriente que nos da muchísima energía. Es un nutriente importante que lo vamos a encontrar en varios grupos de alimentos, como son frutas, verduras y cereales. Y un prebiótico va a ser una sustancia que mi cuerpo no absorbe, pero sí que alimenta a las bacterias del intestino. Esas que les estábamos hablando que las llamábamos como microbiota. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Con dudas? ¿Bien? Ok, perfecto. Bien, hasta el momento no hay ninguna en el chat. Perfectísimo. Y vamos con este segundo punto, que esto sí que lo hacemos todas las compañeras o colegas de nutrición, que es la dieta baja en FODMAPs. ¿Qué es eso? Bueno, la alimentación baja en FODMAPs fue creada por 2 australianos en el 2000 en la Universidad de Monash. Se entiende como FODMAPs algunos carbohidratos que son de difícil digestión para nuestro cuerpo y terminan siendo fácilmente fermentables por la microbiota, lo que genera muchos gases y en aquellas personas con síndrome de intestino irritable les genera muchísimo dolor. Bueno, voy a tratar de no ser así como tan técnica en esta parte, pero esto es lo que significa el famoso FODMAP. Es un acrónimo
en inglés, que lo que hace es representar aquellos carbohidratos que, como yo les mencionaba a ustedes, se fermentan con mucha facilidad en el intestino. Son grandes familias, los oligosacáridos, los disacáridos, los monosacáridos y los polioles. Yo sé que aquí todo el mundo va a salir así como que es un montón de nombres, pero básicamente son familias de carbohidratos, ¿verdad? Que, como les digo, llegan al intestino y cuesta mucho absorberlos, entonces terminan siendo aquella comida para la microbiota que como desecho genera todos esos gases y nos inflama. Por ejemplo, en oligosacáridos vamos a encontrar la subfamilia de los fructanos, en la cual la inulina es un gran representante, que lo vamos a encontrar en el ajo, en el brócoli, en el trigo. Ojo, que no estamos hablando aquí de gluten, estamos hablando de un carbohidrato del trigo. En muchísimos productos light vamos a encontrar la inulina, porque la inulina le ayuda a esos productos a darle más textura, incluso a darle un sabor dulce, pero sí aportar calorías. Pero ojo, que para aquella persona con síndrome de intestino irritable, esto puede ser fatal, porque puede generar muchos gases. Entonces, podemos pecar de creer que quizás algo light nos va a caer mejor, lastimosamente, y tiene presencia de este carbohidrato. Vamos a encontrar que en monosacáridos, una de las familias son la fructosa, que la encontramos precisamente en la manzana, en el mango, en las pasas, en la sandía. Ya voy a explicar cómo se hace esta alimentación. No crean que aquí estoy diciendo que ya no podemos comer nada de eso, no, mucho menos. Pero sí es importante que nosotras identifiquemos, ¿verdad? A dónde están esos carbohidratos que nos puedan llegar a generar más problemas. Vamos a encontrar que como disacáridos están sobre todo la lactosa, que está representada por los productos lácteos y sus derivados, y como polioles vamos a encontrar todos aquellos alimentos nuevamente que son light, en los cuales les aporta un dulzor, pero no calorías. Ahí vamos a encontrar chicles, ¿verdad? Vamos a encontrar también los frescos, ¿verdad? Los frescos, como decir la versión de suco, como les digo yo, pero en versión light que no aporta azúcares. Y tal vez nosotros lo hacemos con toda la buena intención, ¿verdad? De estar consumiendo algo más saludable, pero no nos damos cuenta que esto nos puede estar afectando realmente si tenemos un síndrome de intestino irritable. Ahora bien, les había mencionado, ya les voy a explicar cómo se aplica este método bajo en FODMAPs, pero les había mencionado que esta prueba, la prueba de aliento de hidrógeno, me dan un segundito, chicas, así, ya vengo, segundito. Sí, sí. Tranquila, adelante. Diciendo que si alguien tenía alguna consulta, que con mucho gusto, ¿verdad? Era el momento de que podía escribirlas o podía ir levantar la manita y con mucho gusto también hacerla en vivo, como le quedara mejor. Perfectísimo. Ok, les había mencionado que iba a hablar más de esto y lo puse hasta ahora porque había que comprender el concepto de los FODMAPs. Ok, resulta ser que en esta prueba de aliento de hidrógeno, que es la única que se relaciona con las intolerancias alimentarias, la persona debe de tomar tanto lactosa como fructosa y sorbitol y después en este instrumento que se llama un analizador de gas, soplar. Si la persona tiene realmente una intolerancia a alguno de estos carbohidratos, entonces las cantidades de hidrógeno van a dar muy altas. Por eso este es el único sistema realmente que nos puede a nosotros ayudar a conocer si tenemos una intolerancia. Listo, y esto es lo que pasa. Creo que por aquí había una pregunta que me habían hecho. ¿Por qué es que me da tanta diarrea?
es que esto es lo que precisamente pasa. Vean que la primera parte es el intestino delgado, donde nosotros y nosotras deberíamos absorber todos los nutrientes. Pero aquellos que son difíciles de absorber, como los FODMAPs, pasan al intestino grueso de manera intacta. En el intestino grueso van a encontrar mucha microbiota, que es lo que yo les comentaba a ustedes, que lo que va a hacer es que va a digerir esos carbohidratos y va a producir muchísimo gas. Al existir tanta presencia de carbohidratos también en el intestino grueso, va a atraer lo que sería el agua de las paredes intestinales, generándose aquí la diarrea. Vamos a ver entonces que no solo se produce esta distensión abdominal y este dolor, estos gases, sino que también se va a producir de esta manera la diarrea. Creo que por ahí más o menos como que, ¿verdad? Abordo esa parte de la diarrea y por qué la diarrea. Ahora bien, no es que todos esos alimentos que yo dije nunca más se van a consumir, no, para nada. La dieta baja en FODMAP tiene etapas. La primera, sí es importante poder reducir los alimentos altos en FODMAPs para que la persona realmente se desinflame y posteriormente se dé la etapa de reintroducción, donde vamos lentamente introduciendo los alimentos altos en FODMAPs para conocer la cantidad y la frecuencia con la que la persona lo puede consumir y que no le causa ningún síntoma como diarrea, estreñimiento, gases o inflamación. Posteriormente, la tercera etapa, ya sabríamos cuál es la alimentación individualizada para esa persona. Entonces, con esto, decirles que para cada caso va a ser algo totalmente distinto, ¿verdad? No crean que ahora nos dijeron esto. No, realmente hay quienes, además de esta intolerancia a los carbohidratos FODMAP, también tienen intolerancia a la carne y también al huevo, y otros que no. Entonces, todo esto es muy, muy individualizado. Yo, por mi parte, en consulta, sí les muestro estos brochures, ¿verdad? Donde dice que de los diferentes grupos de alimentos, cuáles son bajos en FODMAP y cuáles son altos en FODMAP, para esa primera parte de mantenimiento, ¿verdad? Asimismo, hay muchísimos recursos y hoy quería enseñarles uno importante, y es de esta misma universidad donde nació la dieta de FODMAP. Ellos tienen una aplicación que nos ayuda tanto a nosotras en consulta como a todos ustedes. Vamos a verlo acá. Doctora, ¿eso tiene algún tipo de sonido? Porque no escuchamos, si fuera el caso. Y vos estás silenciada. Listo, chicas, se los voy a ir explicando. Yo creí que me estaban escuchando. Ok, vamos a verlo acá. Bueno, esta es una aplicación, ¿verdad? Voy a devolverme un poquillo para que lo veamos juntas. Se llama FODMAP, es esta que la ven acá. La van a encontrar en Play Store, pero también la van a encontrar, por ejemplo, en App Store. Vamos entonces a encontrar un montón de recursos, recetas para llevar un diario, la guía de alimentos que ellos aportan por acá. Si ingresamos a la guía de alimentos, vamos a ver que se dividen los alimentos por grupos. ¿Ok? Ingresando a un grupo, por ejemplo, pan, cereales y arroz, ellos van a determinar la cantidad de ese alimento. Por ejemplo, agarremos uno más tico, aquí esta avena rápida que es
la tipo Quaker, ¿verdad? Van a determinar en la cantidad que sigue siendo baja en FODMAP, por ejemplo, 1/4 de taza o 23 gramos es baja en FODMAPs, pero si ya yo me sirvo media taza o 47 gramos, ya estaría aportando una cantidad mayor de FODMAPs. ¿Okay? Entonces ellos son muy específicos en eso. No solo van por grupo de alimentos, sino que van detallando la cantidad y la medida casera del alimento que nos aporta una cantidad segura de alimento para no tener un síntoma como diarrea o como estreñimiento. ¿Ok? Asimismo, vamos a ver el ejemplo de las frutas, ¿verdad? El aguacate lo encontramos clasificado acá, en este caso, y vamos a ver que 30 gramos o 1/4 del mismo, ¿verdad? Va a ser bajo en FODMAPs, pero si ya subo esa cantidad, ¿verdad? De aguacate, pues sí ya voy a tener un alimento que es más alto en FODMAP y me puede detonar realmente una sintomatología, ¿verdad? Problemas ahí de diarrea o de dolor. Entonces, eso sería uno de los recursos que podemos utilizar. Súper bonitos, ¿verdad? Ya saben, podemos, y siempre es súper importante apoyarse con un nutricionista, porque a pesar de que ahí nos queda clarito todo por alimento, realmente un nutricionista nos ayudaría a que la alimentación en esta fase inicial sea balanceada, ¿verdad? No le haga falta ningún nutriente. Este protocolo que están viendo en pantalla es el protocolo que yo utilizo para la reintroducción. Yo sé que hay algunas colegas que lo hacen un poquito más cortito. Yo utilizo esto. Y como ustedes pueden ver, una vez que la persona pasa varias semanas ya en este proceso de desinflamación del intestino y si quiere ir probando con alimentos que sí nos aportan mayores cantidades de FODMAPs, lo importante es ir paso a paso y que no se dé un efecto sumatorio. ¿Qué es eso? Bueno, si consumo 2 alimentos que aportan cantidades altas en FODMAP, tal vez solo no me iba a generar ningún problema, pero ya a la hora de estar juntos, sí me van a generar en una carga mayor que me va a detonar problemas gastrointestinales. Entonces, si lo ven así, yo funciono con 1/3 de taza, es algo poquito, ¿verdad? Y voy viendo realmente si le genera o no le genera molestia para ir subiendo la frecuencia y al final para determinar si ese alimento va a estar dentro de su dieta final y con qué frecuencia y cantidad. En lo que es parte... Perdón, aprovechando sobre eso que estás hablando, precisamente entró otra consulta que dice, yo llegué a un nivel de estreñimiento tal que solo puedo ir al baño con 2 anaras diarias, sino hasta que las consuma puedo ir al baño. Con este tipo de guía de nutrición y ayuda médica, ¿puede ser reversible el síndrome? Bueno, como yo les explicaba, es un padecimiento crónico. La calidad de vida sí puede mejorar increíblemente. Lo digo yo, ¿verdad? Que soy paciente también del síndrome, pero no es que debamos en ningún momento quitar del todo ese plan de alimentación individualizado o esa medicación específica. Porque si lo hacemos, sí podemos volver a encontrar esa sintomatología. Entonces, de que sí puede mejorar y mucho. Eso sí, pero no es que lo va a quitar, ¿verdad? Yo creo que una persona después de pasar, ¿verdad? O de estar así a ese nivel de que te mejore la calidad de vida, ya eso es un paso gigante, ¿verdad? Sí, Y aprovechando, entraron más consultas. Hay una que dice, además del intestino irritable, tengo hígado graso, tengo mucha distensión abdominal y gases. Es necesario diferentes dietas. Esa es una, porque presenta 2 cosas. Y la otra es, ¿cuál es el nombre de la aplicación que nos compartió? Ajá. Bueno, en el caso del hígado graso, sí hay una alimentación específica que hay que seguir.
sobre todo en el tipo y las cantidades de grasas en la dieta, y se busca una pérdida de peso, ¿verdad? Que va a favorecer un buen funcionamiento del hígado, ¿verdad? Entonces, no es extremadamente diferente, pero sí se tiene que tomar en cuenta a la hora de generar ese cálculo del plan de alimentación, ¿verdad? Para esta persona tiene una particularidad adicional que hay que tomar en cuenta. La aplicación la vamos a encontrar con el nombre de FODMAP, ¿verdad? Y para saber qué es la que tiene la certificación, porque hay muchas, pero no tienen la certificación, es de la Universidad de Monash, ¿verdad? Es la universidad donde nació la dieta de FODMAP. Entonces es con esta que nos tenemos que guiar, porque sí van a encontrar muchas otras, ¿verdad? Excelente. De hecho, ahí nuestra compañera Adriana acaba de compartir los datos, y también Viviana, que está en este momento observando la charla, también nos compartió información sobre la aplicación. Entonces, todo eso ahí quedó en el chat. Recuerden que también esta charla va a quedar grabada. Si alguien desea volverla a repasar, con mucho gusto nos la solicita al 8987-321 y se la hacemos llegar. Perfectísimo. Ya como último tema, quería introducir la parte de suplementación. Realmente de lo que voy a hablar es una pincelada, porque no todos los suplementos hay que conseguirlos ni utilizarlos, no, para nada. Es un nutricionista el que nos va a decir cuál es el mejor para nosotros, porque va a depender muchísimo del estado de salud de la persona, si tuvo pérdida de peso, cómo salieron los exámenes microbiológicos, realmente esa relación que tenemos con los alimentos. Hay personas que retiran muchísimos alimentos, hay otras que no. También esa fase en la alimentación, no es lo mismo la primera fase de eliminación a la fase de reintroducción de alimentos, y las intolerancias particulares que yo les mencionaba, que hay personas que además van a tener problemas con otro tipo de alimentos que no necesariamente son los que están dentro de la familia de FODMAP. Uno de los suplementos que se utiliza mucho es la glutamina. La glutamina es una parte de una proteína, como la parte más básica de una proteína, y que nos va a ayudar muchísimo para esa pared intestinal, para esos enterocitos, para volver otra vez a tener esa calidad y esa estructura que tienen que tener. Vamos a ver que en síndrome de intestino irritable ayuda muchísimo a reducir esa permeabilidad, ¿verdad? Intestinal, y por tanto también la sintomatología. En el caso particular, yo lo he utilizado mucho en síndrome de intestino irritable con diarrea o mixto, más que con estreñimiento. Con estreñimiento se tienden a utilizar otros suplementos. También están los probióticos, que yo sé que en esto les llueve probióticos de todo tipo. Bueno, ¿qué son los probióticos? Los probióticos son microorganismos vivos que los vamos a encontrar tanto en ciertos alimentos fermentados como en fármacos, ¿verdad? Vamos a ver que nos va a ayudar a que esa microbiota vuelva a tener una buena estructura, y en lo que es específicamente síndrome de intestino irritable, se ha estudiado muchísimo lo que son las bifidobacterias, los lactobacilos y los estreptococos. Ahora bien, de muchos que ustedes están viendo en pantalla, hay algunos que además vienen con zinc, que eso tiene un énfasis principal a la parte inmunológica. Hay otros que vienen con vitamina D, que eso sería para aquellas personas que además tienen deficiencia con vitamina D. Y hay otros que vienen acompañados de glutamina para aquellos síndromes de intestino irritable que son más tipo diarreicos. Entonces realmente hay que individualizar el tipo de probiótico. También encontramos este otro suplemento que tiene este nombre, el triglicérido de butirato,
que es un ácido graso, es una parte chiquitita de las grasas. En realidad vamos a encontrarlo sobre todo en mantequilla y en queso, pero van a haber muchas personas que son intolerantes a lo mismo, entonces no van a tener una buena fuente de los mismos en la dieta. Y vemos que este componente nos ayuda a conformar adecuadamente esas paredes, ¿verdad? En el caso de la glutamina, lo que hacía era alimentar esa célula, y en el caso del triglicérido, esa que se forme adecuadamente esa pared, esa vellosidad. Y vamos a encontrar, por ejemplo, este suplemento de la marca 226ers, ¿verdad? Que además de tener el triglicérido butirato, tiene vitamina D y tiene algunas cepas importantes en el tratamiento del síndrome de intestino irritable. Pero ojo, nuevamente, que esto es algo que lo tiene que delimitar un profesional. Bueno, aquí están algunas de las referencias, ¿verdad? Ahí después lo pueden buscar con detenimiento. Yo las voy a pasar despacito, ¿verdad? Para que cuando repasen la charlita la puedan ver bien. Y bueno, realmente agradecerles este espacio. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, por escucharme. Yo sé que a veces es muy técnico, pero quería que tuvieran una idea realmente integral de lo que significa el síndrome de intestino irritable y cómo tenía que ser el tratamiento. Muchas gracias, Ale, de verdad que, no, o sea, me parece que todo es importante, ¿verdad? De repente saber las causas y la raíz, de dónde viene, todo eso nos da claridad. Entonces, aunque tengan términos que no conocemos, es importante aprenderlos para poder entenderlo. Entonces, muchísimas gracias, súper claro, no sabía muchas cosas, entonces, eh, de verdad que me llevo todo el aprendizaje, me llevo alimentos, ¿verdad? Que no sabía también lo del FOMAP. Ajá. Me gustó eso y bueno, y espero que a todos les haya favorecido, les haya gustado mucho y se va a poner esta charla al público también para que y otras personas lo puedan ver. No sé si Mara ahí Gracias, tiene algo Adri. que decir. Mara, estás muteada. Y Ahora sí. ahora sí, ahí estoy. Bueno, dice, aquí hay varios comentarios, dice, charla con un tema muy enriquecedor, respuestas muy claras de acuerdo a las preguntas. Otra persona nos comenta, excelente charla, les felicito. Luego también aquí nos cuentan un poquito y me dice, yo me siento muy agradecida con Ale como nutricionista y profesional en este tema. Soy atleta y antes de empezar con, se me ocurrió, y antes de empezar con ella, sufrí hasta desmayos por este síndrome y varias crisis que me causó mucho malestar. Y gracias a ella he podido controlarlo y tener una mejor calidad de vida y sumarle a esto mejoras en mi rendimiento. Aquí también nos ponen muchas gracias, Alejandra, bendiciones, por favor, muchas gracias. Ahí nos quedaron dos consultitas pendientes, igual. Voy a repetir, bueno, ahí sale el número de Alejandra, pero se los voy a repetir. Recuerden que ella también atiende en el sector de Guadalupe y de Heredia y la pueden contactar, ¿verdad? A su celular que es el 8342 3088. Lo voy a volver a repetir. Y lo tiene en pantalla. 42 3088. Exactamente, ahí se los estoy comentando, está en pantalla, entonces por cualquier cosita adicional que quieran contactarla, ir a consulta, me parece estupendo. Y Alejandra, nuevamente agradecerte por acompañarnos hoy, por darnos de tu conocimiento y de verdad porque todos aprendimos bastante. De verdad, muy agradecida. Bueno, esa era María José. Qué felicidad tenerla aquí en la charla. Les comentaba que alguien que hace un ejercicio de alta intensidad puede seguir haciendo ese ejercicio, claro que sí, pero tenemos que ir de manera progresiva poco a poco para ir ajustando todo a ese ritmo de vida que en este caso ella tiene. Exactamente igual, y si usted está viendo esta charla y usted dice, yo quiero empezar a moverme, quiero empezar a tener una vida más saludable, quiero empezar a tener otros hábitos, quiero de verdad
que es de 2023, porque muchas veces la gente cree que solo en enero es cuando uno está con ganas de hacer ejercicio, y no, usted puede empezar en cualquier momento, ¿verdad? Recuerde que nosotras somos TriFit, damos entrenamiento virtual, se les envían las clases, y algo muy importante es para cualquier edad, para cualquier condición física, porque siempre, siempre les vamos a estar adaptando todos los ejercicios, entonces se van a dar de alto impacto y de bajo impacto. Así que si usted quiere igual un poquito más de información, nos pueden escribir al 8980-7321, y con mucho gusto incluso le damos una clase de cortesía para que usted la haga, para que vea cómo es el sistema, y si tiene alguna consulta poder ayudarle. Ahí también en el chat les estamos compartiendo el número de teléfono, o nos pueden también visitar en las diferentes plataformas ahí en TriFit Mujeres, ¿verdad? Tanto en Facebook como Instagram, y también hasta en TikTok tenemos. Entonces, de verdad, muchas gracias por sacar el tiempo. Gracias a todas. Que pasen una linda noche. Ya saben, si quieren la charla, nos escriben y con mucho gusto se la volvemos a enviar.